Donald Trump está cogido por los huevos. La administración Trump se equivoca en la estrategia de la guerra comercial y se queda sin su arma más poderosa, la intimidación. Tras la amenaza del deterioro del mercado de bonos del Estado, Donald Trump pisa el freno en seco. La Reserva Federal de Boston no se corta un pelo y anuncia que están dispuestos a imprimir billetes e inyectarlos al mercado para evitar posibles caídas bursátiles. A la administración de Trump le ha salido el tiro por la culata y ahora todos los esfuerzos parecen centrarse desde los estamentos del Estado y desde la Reserva Federal a favorecer la salud de los mercados financieros. ¿Hemos tocado ya suelo de mercado? ¿Los inversores ya han capitulado? Todo parece indicar que sí. Los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto a China ascienden en total al 145%. La presidencia estadounidense publicó este jueves la enmienda que recoge el incremento de los gravámenes a Pekín hasta el 125%. El funcionario confirmó que este arancel se suma al del 20% que existía desde antes de que el republicano iniciase una guerra comercial con casi todos los países del mundo. China es el único país que el magnate neoyorquino deja fuera de la tregua de 90 días, decretada hace muy pocos días, mientras prosigue las negociaciones con sus socios comerciales. Según Trump, Pekín mostró una falta de respeto a los mercados. El gobierno chino aseguró que tiene una voluntad firme y recursos abundantes para responder con determinación si Estados Unidos insiste en intensificar aún más sus medidas restrictivas económicas y comerciales. Y aquí China ha anunciado que aumentará los aranceles sobre productos estadounidenses hasta el 125% y señala que el incremento de aranceles anormalmente altos por parte de Estados Unidos sobre China se ha convertido en un juego de números que carece de significado económico práctico y que se convertirá en una broma en la historia de la economía mundial. China aumenta del 84% al 125% los aranceles sobre todos los productos importados desde Estados Unidos, y esto lo hace en respuesta a las últimas tasas aprobadas por Washington, y desde ahora dicen que van a ignorar los aranceles adicionales que impugna los Estados Unidos sobre los bienes chinos. Estos gravámenes entran en vigor este sábado 12 de abril. El Comité de Aranceles Aduaneros del Consejo del Estado, que anuncia esta medida en un comunicado, condena la política comercial estadounidense por violar gravemente las normas del comercio internacional y actuar con un unilateralismo coercitivo. El ministro de Finanzas chino dijo: si Washington sigue subiendo los gravámenes a los productos procedentes del gigante asiático, advierte, Pekín no responderá, dado que con el nivel arancelario actual no existe aceptación en el mercado para las mercancías estadounidenses exportadas a China. Si Estados Unidos continúa imponiendo aranceles a las mercancías chinas exportadas a Estados Unidos, China las ignorará. Si Estados Unidos insiste en continuar infringiendo sustancialmente los intereses de China, China contraatacará con determinación y luchará hasta el final. Fíjate cómo China no se anda con tonterías y deja las cosas claras desde el principio. Si bien la guerra comercial se ha intensificado fuertemente entre los Estados Unidos y China, vemos un cambio de planes en la Unión Europea, pues la decisión de Donald Trump de reducir sus aranceles globales a un 10% para todos los países menos a China ha llevado a Bruselas a dar marcha atrás en sus planes de responder con sus propias tasas comerciales. Tras una reunión de los embajadores de los Estados miembros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que mientras terminamos la adopción de las contramedidas de la Unión Europea que lograron un fuerte apoyo a los Estados miembros, las pondremos en pausa durante 90 días. La medida por la Comisión Europea, ahora pausada, contemplaba una lista de más de 1.500 productos diferentes que habitualmente se exportan a Europa desde Estados Unidos y que en términos generales pasaban a tener un gravamen del 25%, en sintonía con el anunciado hace unas semanas al otro lado del Atlántico. La pausa de Bruselas se toma a pesar de que el contraataque europeo se dirija a responder a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, unos gravámenes que no entran dentro de la tregua declarada por Trump y que siguen en vigor y golpeando a la industria comunitaria. Bruselas, a falta de un intercambio más intenso de pareceres, mantiene su propuesta de aranceles 0 por 0 para todo el comercio transatlántico de bienes industriales. Se trata de una medida presentada por von der Leyen el lunes y que el bloque considera en buen punto de partida desde el que podría llegarse más lejos. No obstante, esta medida para Trump ya dejó muy claro que es insuficiente, ya que quiere vender energía estadounidense a toda la Unión Europea. Pero aquí la Comisión Europea apunta a que es necesario que defina a Estados Unidos su postura y que traiga algo encima de la mesa para poder avanzar en una solución conjunta que acabe con los aranceles. La Comisión Europea quiere negociar, pero para ello se necesita voluntad por las dos partes. En lo que concierne a las conversaciones
recomendaciones para frenar la guerra comercial, Bruselas considera que no la está habiendo, tal y como ha dejado claro Olof Hill, portavoz de comercio del Ejecutivo Comunitario, que pidió más compromiso a Estados Unidos en las negociaciones. Este mensaje llega tras la reunión que ayer mantuvo el comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, con su homólogo norteamericano, Howard Lutnick. Al concluir la cita, que se extendió durante alrededor de 2 horas, el político eslovaco señaló que será necesario un esfuerzo significativo conjunto por ambas partes para llegar a un acuerdo, dejando ya entrever que la brecha entre Estados Unidos y Europa es por el momento muy amplia. Y la Unión Europea, viendo este contexto en el que se encuentra ahora mismo, donde parece que Estados Unidos no está muy abierto al diálogo, o al menos en avanzar en el corto plazo, sobre nuevas negociaciones que pueda llegar a algún tipo de interés entre ambas partes, luego más tarde veremos por qué Estados Unidos parece que no quiere avanzar rápidamente en esa dirección, pues dentro de este contexto vemos cómo la Comisión Europea dispara sus esfuerzos diplomáticos por abrir nuevas vías de comercio internacional como medida de protección a largo plazo frente a los aranceles estadounidenses. El objetivo es abrir nuevas vías de negociación para lograr acuerdos con los que potenciar y diversificar el comercio de la región. La Unión Europea es un socio comercial de largo recorrido que cuenta con alrededor de 40 acuerdos de libre comercio con más de 70 países, y ahora quiere seguir ampliando esta lista. Junto con Emiratos Árabes, también Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia han mantenido conversaciones con von der Leyen para allanar el camino de su relación comercial, pero no todos los esfuerzos se han dedicado a Asia. El presidente del Ejecutivo Comunitario también anunció llamadas a Canadá, Nueva Zelanda y Australia para revitalizar las relaciones comerciales de los países incluidos en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, un nicho que la Unión Europea puede explotar. Von der Leyen, en una intervención reciente, dijo: "No solo somos el mayor mercado del mundo, sino que somos confiables y predecibles. Honramos nuestros compromisos". Se trata de un mensaje que se repite en Bruselas hasta la saciedad y que pretende contraponerse a la volátil relación que está teniendo Donald Trump con el mundo entero. Viendo cómo Donald Trump ha tenido serios problemas por desarrollar su plan, debido al estrés al cual ha sometido Donald Trump a los bonos del Tesoro, y cómo este mercado entraba en un real peligro, un peligro por el cual la administración de Trump no se puede llegar a permitir el lujo de ver un mercado de bonos ineficiente, ya que no puedes ignorar la fuente de financiación de deuda de tu país. Y al ver cómo hace poco los bonos del Tesoro entraron en real riesgo y encima promovido por ventas de hedge funds, y por qué no, alguna que otra venta de China para estresar aún más el sistema económico, quién sabe, pues aquí Donald Trump claramente podemos decir que ha intentado jugar a un juego prácticamente sin reglas, pero ha llegado el árbitro y ha señalado fuera de juego, pues Trump se ha pasado de frenada, le ha salido el tiro por la culata, ya que Donald Trump podía ser tremendamente valiente, amenazando con aranceles a todo el mundo, pero se le acaba de ver el punto débil, y es el mercado de bonos estadounidense, así como los mercados financieros. Y ahora Donald Trump se encuentra en una situación donde inicialmente su administración estaba trabajando un plan, una idea que buscaba beneficiar al pueblo estadounidense y utilizaba como arma de negociación hiperagresiva esta guerra arancelaria, pero ahora ve que ha sometido a un gran estrés a los mercados financieros y al mercado de bonos, un mercado de bonos que no se puede permitir el lujo de ver cómo puede ir degenerando. Y lo que inicialmente era un plan maestro, una idea genial para beneficiar al pueblo estadounidense en conseguir mejores tratados internacionales, apuntándote con una pistola en la cabeza, ahora vemos cómo el plan no ha acabado de funcionar. Y es aquí donde estamos viendo cómo Donald Trump está reculando, por supuesto, ya lo vimos el día 9 de abril, y es ahora cuando empezamos a ver cierto comportamiento errático por parte del presidente de los Estados Unidos. Pues ahora Donald Trump asegura que en breve anunciará tarifas al sector farmacéutico, pero no aclara si mantiene la exención al tecnológico, entre rumores de suspensión a los aranceles del motor. Fíjate si la cosa se empieza a complicar cuando el tren justo se acaba de descarrilar. Claramente, el plan no ha salido como ellos querían, pues Estados Unidos da marcha atrás en su ofensiva arancelaria mientras su presidente Donald Trump insiste en lanzar los mensajes contrarios, dejando en evidencia su caótica agenda comercial y la ausencia total de una hoja de ruta a seguir. Finalmente, ¿quedan exentos los productos tecnológicos y electrónicos de los aranceles del 145% que Estados Unidos ha impuesto a China? Según la Casa Blanca, sí, están al margen. Según Trump, no, tendrán aranceles, aunque no de momento. En fin, todo un disparate, pues tras un fin de semana de anuncios y desmentidos por parte
parte de su gabinete, que ya no sabía a qué atenerse, Trump había prometido despejar las dudas ayer mismo, pero no lo hizo. En su lugar cambió de tercio y recuperó una amenaza ya conocida: los aranceles al sector farmacéutico, pues dijo de que se anunciarán en un futuro no muy lejano, y a la pregunta de cuándo, dijo que pronto. Durante un encuentro con periodistas tras una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Trump evitó ayer pronunciarse sobre la exención a los aranceles tecnológicos y las capitulaciones que acumula en su larga lista de amenazas comerciales. Solo aclaró que se mostraba flexible respecto a la posibilidad de grabar productos del gigante tecnológico Apple, como teléfonos u ordenadores. Además, ayer también empezó a rumorearse la posibilidad de aplicar una suspensión a los aranceles globales del 25%, que se aplica a toda la industria internacional del motor. De esto confirmarse, no quedaría ya en vigor ninguna de las medidas proteccionistas anunciadas el famoso Día de la Liberación el pasado 2 de abril, salvo por supuesto los aranceles a China, que en parte ya han sido suavizados. Y ya sabes lo que se dice sobre los rumores dentro de la Casa Blanca: cuando el río suena, agua lleva. No obstante, evidentemente no tenemos ningún tipo de garantía, pero sí es plausible que esto acabe concluyendo, tal y como se está rumoreando. La pregunta es, ¿cuál será el timing? Y fíjate, en esta situación donde vemos a un Estados Unidos que le ha salido el tiro por la culata y que se ha visto gravemente expuesto ante los mercados financieros y el mercado de bonos, aquí vemos cómo China está buscando aliados. Pues en este contexto, Xi Jinping ha iniciado esta semana una gira por el sudeste asiático para reforzar alianzas comerciales, y con el objetivo de no ceder terreno ante el avance de Washington en esta región. De hecho, Estados Unidos ya está negociando con países como Vietnam una relajación de las tarifas recíprocas a partir del verano. Por lo tanto, no es de extrañar que la primera parada de Xi Jinping fuera ayer Hanoi. En la agenda que maneja el gigante asiático figura firmar una decena de acuerdos entre ambos países. Pero hay algo más donde China ha olido sangre, recordando que Estados Unidos ha decidido eliminar su principal agencia de ayuda internacional, la USAID, que durante décadas ofreció apoyo económico y humanitario a países en desarrollo, lo que ayudaba también a fortalecer su influencia en el mundo. Esta decisión, tomada por el gobierno de Trump con el argumento de ahorrar dinero, ha dejado un vacío que China está aprovechando rápidamente, pues a través de su propio programa de ayudas, China está ofreciendo préstamos e inversiones en infraestructuras a muchos países de Asia, África y América Latina, ganando terreno en esas regiones y aumentando su poder e influencia global justo cuando Estados Unidos está dando un paso atrás. Tras ver todo lo que está sucediendo en el panorama global referente a la guerra arancelaria, vemos como de una forma muy evidente Donald Trump y los Estados Unidos les toca sí o sí recoger cable a pasos forzados. Pues fíjate cómo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que está buscando la forma de ayudar a los fabricantes de automóviles estadounidenses porque necesitan más tiempo para trasladar su producción de países como México o Canadá. Donald Trump dijo: estoy buscando algo para ayudar a algunas de las compañías de autos que están cambiando a piezas que eran hechas en Canadá, México y otros lugares, y necesitan un poco más de tiempo porque las van a empezar a hacer aquí. Trump también mostró su intención de gravar con un 25% la importación de piezas producidas en México y Canadá, lo que afectaría de forma especial a los fabricantes estadounidenses. Tras la declaración de Trump, las acciones de los fabricantes estadounidenses subieron en bolsa hasta un 4%. Fijaos cómo a partir del día 9 de abril, las medidas que se está tomando desde la administración Trump están teniendo una repercusión favorable para los mercados. Básicamente, queda de forma explícita que se están ocupando de los mercados. Y no solo desde el gobierno, sino también desde la Reserva Federal. Pues lo que te voy a explicar a continuación, sin duda, nos va a explicar con todo lujo de detalle cómo debemos de abordar nuestras inversiones en la renta variable a largo plazo, ya que el impacto de las declaraciones de la Reserva Federal de Boston que te voy a compartir ahora no tiene ningún tipo de pérdida. Es fundamental conocerlo y entenderlo, pues el Banco Central estadounidense está preparado para actuar con varias herramientas según Susan Collins. Pues Susan Collins ha afirmado que los mercados siguen funcionando bien y que no observamos problemas de liquidez en general. Sin embargo, ha añadido que el Banco Central cuenta con herramientas para abordar las preocupaciones sobre el funcionamiento del mercado o la liquidez en caso de que surjan. Creo que aquí más de uno ya está viendo por dónde van a ir los tiros. Pues aquí Susan Collins añadió: hemos tenido que desplegar con bastante rapidez diversas herramientas, aquí refiriéndose a intervenciones anteriores para abordar situaciones caóticas de los mercados. Susan añadió: estamos totalmente preparados para hacer
según sea necesario. La principal herramienta de tasa de interés que utilizamos para la política monetaria, ciertamente, no es la única herramienta disponible y probablemente no sea la mejor manera de abordar desafíos de liquidez o funcionamiento del mercado. Seguro que un inmenso porcentaje de gente ahora ya sí que está viendo de una forma más clara qué es lo que podría pasar en los mercados financieros y en el mercado de bonos frente a problemas de liquidez si estos se presentaran, pues el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, un referente para billones de dólares en activos en todo el mundo, ha subido 0,5 puntos porcentuales hasta el 4,5% en la última semana, un movimiento enorme para un activo que habitualmente se negocia en pequeños incrementos. Los bancos e inversores de Wall Street han destacado que la liquidez o la facilidad con la que los operadores pueden comprar y vender sin mover los precios ha empeorado a medida que la volatilidad ha aumentado en el mercado de bonos del Tesoro. Jay Berry, estratega de la renta fija de JP Morgan, ha explicado que la liquidez es mala porque la volatilidad es alta, las fluctuaciones son enormes, pero el mercado funciona correctamente. Collins ha dicho que cualquier intervención de la Fed dependería de las condiciones que fuéramos viendo. El Banco Central intervino durante un periodo de importante disfunción del mercado durante la crisis del coronavirus del 2020, cuando los mercados de financiación se paralizaron por el temor a cómo afectaría la pandemia a la economía mundial. La Reserva Federal intervino restableciendo programas de la época de la crisis financiera que funcionan como una válvula de escape para los mercados de préstamos, a la vez que lanzó compras sin precedentes de deuda corporativa. El Banco Central también redujo los tipos de interés casi a cero y eliminó el límite a la cantidad de bonos del Tesoro que podía comprar. Collins ha señalado que la Fed tiene a su disposición facilidades adicionales permanentes que pueden ayudar a apoyar el funcionamiento del mercado. Venga, seamos claros, lo que está diciendo la Reserva Federal de Boston, así, con la boca pequeña, porque lo hacen desde Boston y no desde la central, nos están diciendo en toda nuestra cara que oye, que si el mercado de bonos entra en peligro o que si vemos a las bolsas cayendo demasiado con un riesgo de recesión, le volveremos a ver la cara a la flexibilización cuantitativa. En otras palabras, que van a imprimir dinero, van a inyectarlo al mercado, aquí no ha pasado nada y balón para adelante. Esto es tan grave y perjudicial como efectivo para los mercados. Y como aquí venimos a especular, vamos a buscar un beneficio referente a todo este contexto macro de miedo, donde vemos que los Estados Unidos ha perdido toda posibilidad de jugar como querían en esta guerra arancelaria. Vemos cómo tienen que recoger cable por el riesgo de los bonos del Tesoro, por el riesgo de recesión global, y ya viene aquí la Reserva Federal a decirnos, y repito de forma explícita en toda nuestra cara, que si hace falta van a inyectar capital al sistema, como ya lo hicieron en el 2020 por el COVID, en el 2012, en el 2008 y si fuera necesario lo volverían a hacer. Y te invito a que investigues qué pasó en los mercados financieros cuando ocupaban los titulares de la prensa de todo el mundo que la Fed abre la puerta a la flexibilización cuantitativa. Verás un efecto resultado la mar de interesante. Y aquí evidentemente no vamos a ponernos a hablar si esto nos parece bien para la economía global, de los riesgos sistémicos que esto pueda acarrear para el corto y medio plazo. Aquí muchos ya lo conocen, pero recuerda, aquí solo venimos a explicar y analizar lo que está pasando en el mundo y cómo ello lo podemos llevar luego a nuestros gráficos para buscar oportunidades de inversión. Así que todo apunta a que los mercados financieros tienen vía abierta para seguir subiendo. Y fíjate lo que está pasando al mismo tiempo en Europa. En este caso hablamos del Banco Central Europeo, que se va a reunir este jueves en Frankfurt en una nueva cumbre para la que ha cambiado absolutamente todo. Fíjate, estamos teniendo un punto de inflexión en la narrativa de la guerra arancelaria. Si los miembros del Consejo del Gobierno debatían hace tan solo 15 días si sería adecuado o no pausar la senda de rebajas de los tipos de interés en el 2,5% actual, ahora esa realidad no existe. El consenso parece indicar que, con unos mercados financieros sumidos en una volatilidad extrema, el Banco Central Europeo le toca apostar por transmitir confianza. Fíjate, aquí el Banco Central Europeo no habla de flexibilización cuantitativa, pero sí está hablando, como la Fed, que van a empezar a cambiar, a tocar cosas para evitar que los mercados se vayan de madre. Christine Lagarde afrontará su séptimo recorte del precio del dinero de este ciclo de relajación monetaria, un movimiento que llevará sus tasas al 2,25%. Con ello, y atendiendo que la horquilla para la tasa neutral, esa que ni enfría ni estimula la economía, se encuentra entre el 1,75% y el 2,25%, el Banco Central Europeo
Europeo entraría de forma decidida a apuntalar la golpeada actividad de la zona euro. Las recientes subidas del euro, que se cambia ahora por 1,13 dólares, dan aire al Banco Central Europeo para afrontar esta situación. Pese a que las idas y venidas de los gravámenes comerciales podrían estimular la inflación a corto plazo, la fortaleza de la moneda debería ejercer en parte de contrapeso. Un euro fuerte podría constreñir la capacidad exportadora de la zona euro en un momento crítico en el terreno comercial, lo que debilitaría más la demanda, inclinando la balanza del Banco Central Europeo por actuar. Entonces vayamos a reflexionar sobre todo lo que está sucediendo ahora en el mundo. Trump, tras las ganas de hacer America Great Again, America First, inició una guerra comercial por tal de mejorar y obtener mejores tratados internacionales. Y para conseguirlo, utilizó la herramienta de subir aranceles a todo el mundo de forma agresiva y totalmente desproporcionada por tal de presionarles en la negociación. Esto a riesgo de que en el corto plazo los mercados financieros se pudieran ver resentidos, cosa que sucedió. Pero los mercados financieros se han resentido tanto que llegó a impactar también al mercado de bonos, y esto la administración de Trump no se lo puede permitir. Entonces se dan cuenta que por una parte ya no se puede ser más agresivo con los aranceles con países como China, con la Unión Europea y otros países. Vamos a decir que ya han puesto toda la carne en el asador en cuanto a la agresividad, ya han forzado la economía al límite hasta tal punto que saltó la alarma hace bien poco y se han visto obligados a recular. Y ahora se encuentran en una situación donde han dejado mella, un daño en el tejido de los mercados que deben de curar, en un contexto de guerra abierta, donde ya no tienen tanto margen de maniobra, por decir que ya no tienen ya ningún tipo de margen, y es aquí donde otros agentes como la Unión Europea, China, etcétera, están aprovechando este momento antagonista de los Estados Unidos, donde China y la Unión Europea están buscando nuevos socios comerciales. Básicamente están intentando aprovechar, mejorar su situación, dado este contexto en el que los ha llevado Donald Trump. Esto significa entonces que viene un nuevo orden mundial, porque China se mete de lleno en la USAID, porque la Unión Europea tenga un nuevo trato con los Emiratos Árabes y un largo etcétera. Claramente no. Con lo que te quiero decir es que vamos a ver muchos titulares de hoy en adelante, como los que ya estamos viendo, de nuevos acuerdos, de nuevos acercamientos, que apunten a un deterioro de los Estados Unidos, pero en mi opinión, y entendiendo cómo quiere actuar la propia Unión Europea desde su Banco Central y cómo la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, vemos cómo ya están hablando y diciendo, oye, que vamos a tocar y a mover las fichas que toque y que haga falta para evitar que esto se vaya de madre. Entonces, viendo aquellos agentes que son los bancos centrales que tienen el poder o la influencia, el poder de maniobra para evitar un enfriamiento en la economía, ya están diciendo por parte de la Reserva Federal que emitiría moneda para inyectarla al sistema, en un punto donde Donald Trump ya no tiene más herramientas, ya no puede delirar más, ya ha delirado todo lo que se puede delirar y ahora se encuentra en un punto débil. Y ahora, teniendo en cuenta todo lo que ha caído de la bolsa, es momento de preguntarse, ¿hemos tocado suelo ya? ¿Nos espera un gran y bonito camino hacia un nuevo máximo histórico en el S&P 500 y en el resto de índices? Esto ahora lo valoramos. Pero antes, si te está gustando este informe avanzado sobre la situación macroeconómica y geopolítica mundial, házmelo saber en los comentarios. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Y ahora sí, vayamos a ver qué aspecto tienen los índices. Observando el gráfico del S&P 500, podemos observar cómo tras el 9 de abril, cuando Donald Trump vino a decir que daba una pausa de 90 días a su agresiva estrategia de imponer aranceles a todo el mundo, como tras el anuncio de dicha pausa estamos viendo la recuperación del índice americano del S&P 500, pues tras dicho anuncio el precio ha llegado a revalorizarse en más de un 10%. Y esto estamos viendo que ha sucedido en un lugar clave, pues el dinero inteligente, por tal de defender su posición, nos suele fijar una zona, la cual, si queremos pensar que dichas instituciones siguen interesadas en proteger, no deberían de permitir que la misma caiga. Y el hecho que el día 9 el precio haya reaccionado ante una zona de defensa tan importante, dando a entender que las manos fuertes están defendiendo compras en los índices americanos y que todo esto es debido a la pausa de 90 días de la guerra arancelaria, donde vemos todas estas noticias de la Reserva Federal que está dispuesta a inyectar billetes si viera que la bolsa cayese, contexto que ya hemos vivido, como bien sabes, en el 2020 la bolsa caía de forma agresiva y precipitada, vino la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, cada uno en su mercado, inyectaron capital y salvaron así a los mercados financieros. Lo dicho, aquí no vamos a entrar en si esto es la mejor solución a
a largo plazo porque es evidente que no. Simplemente hablamos del fenómeno acción-reacción. Y en este caso, por supuesto, en los mercados financieros. Y si vamos al 2008, aquí 3/4 de lo mismo, vino la Fed e inyectó, mediante la flexibilización cuantitativa, billetes al mercado, no directamente al índice, esto no funciona así, pero se inyectan dinero a bancos mediante ciertos instrumentos y mediante otros mecanismos, inyectan grandes volúmenes de dinero en conjunción de una política de tasas de interés muy baja para fomentar la recuperación de la economía y de la bolsa. Y eso es lo que ha venido a decirnos la Reserva Federal de Boston, con la boca chiquita, lo que te decía antes. Pues teniendo en cuenta que Donald Trump parece que se ha quedado sin armas, que ha estirado el chiclete hasta el límite, hasta que el juguete se ha roto, ya no tiene con qué pelear como quien dice, viene la Reserva Federal y nos dice que si esto se fuera de madre, que ellos le pondrían solución, repito, sin valorar si es la mejor solución o no, y que esto está sucediendo tras una caída de la bolsa con miedo extremo de hasta un 21% y que el precio rebota sobre una zona de defensa clave, aquí tenemos ya un cóctel molotov para poder pensar en positivo. Pues piensa que a día de hoy sigue habiendo mucha gente asustada y es normal, no los culpo, lo normal es seguir asustado. Y aquí estás viendo el VIX, el índice de volatilidad del SP500. Estamos viendo que tras alcanzar los 60 puntos ya venimos cayendo en ese miedo un 50%, situándose actualmente en los 30 puntos aproximadamente, que 30 puntos en el VIX sigue siendo alto, lo que es un síntoma de que los mercados financieros, los inversores y traders siguen teniendo miedo. Y repito, no los culpo, es normal, es comprensible, pero que no te quepa ningún tipo de duda que en este tipo de escenarios es donde aparecen las grandes instituciones para absorber la venta del inversor minorista que tiene miedo con todos estos titulares. Pues bien, aquí las instituciones en este tipo de eventos absorben dicha venta y entonces ya se van para arriba ellas solitas. Y esto que estás viendo en el SP500 también lo vemos exactamente igual. En el gráfico del Nasdaq, mira esa recuperación sobre su zona de defensa, así como en el Dow Jones. Y mira si el Dow Jones ya ha venido a recuperar, que lleva un impulso alcista de nada más y nada menos que de un 11%. Y si te fijas en el Eurostoxx, que es el índice que agrupa a las principales empresas europeas, venimos de percutir sobre una zona de defensa de una forma muy fea, pero fíjate cómo está intentando ya recuperar su zona, proyectando, en el caso de que se logre, un escenario muy favorable también para la bolsa europea. Pero ya sabes, aquí quien manda son los gringos, la bolsa americana. Simplemente decirte que en estas situaciones de gran incertidumbre y miedo, después de una gran caída apoteósica en las bolsas, cuando el minorista vende, las manos fuertes compran. Y en el próximo vídeo analizaremos mucho más en detalle cómo puede llegar a ser ese comportamiento en el precio de los índices americanos, así como también en las acciones americanas como en Apple, Nvidia, Microsoft y entre otras. Así que si no te quieres perder un análisis al detalle, ya con el gráfico delante, de los índices americanos, donde te explicaremos cómo, dónde y cuándo se puede buscar incorporaciones de inversión a largo plazo, primero muestra tu interés en los comentarios y dinos si quieres este vídeo. Y si te ha parecido interesante este análisis técnico avanzado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Mucha suerte con tus inversiones y hasta la próxima.